invitamos a la doctora Elena Kotler para que realice su presentación sobre inundaciones y manejo de cuencas. La doctora Elena Kotler Ábalos es ingeniera agrónoma por la Universidad Nacional Agraria, Lima, Perú. Tiene maestría en geomorfología en la Universidad de Lieja, Bélgica, y el doctorado en ciencias agronómicas en Gembloux, Bélgica. Se ha dedicado a la investigación de manejo de cuencas, erosión de suelos y servicios ecosistémicos. Desde hace 11 años es directora del manejo integral de cuencas hídricas en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Es fundadora de la Red Nacional de Manejo de Cuencas. Adelante, doctora. Bueno, buenos días. Primero quisiera agradecer al Centro de Cambio Global y a la UJAT por la invitación. Si bien mi plática comienza con el tema de inundaciones, me voy a enfocar mucho más en el tema de manejo de cuencas, un poco para tratar de entender el contexto en el cual se dan estos fenómenos, ¿no? Bueno, esto es algo que a mí me pareció muy importante porque siempre que se habla de inundaciones se asocia con el tema de la indignación, de la reacción normal humana, ¿no?, ante ello. Y finalmente, en esta zona, pues sí nos encontramos en una zona primero de riesgo de inundación. Hay que considerarlo, hay que plantearlo así desde un principio, conocer que las características geomorfológicas, hidrológicas del paisaje de esta zona es de una zona de inundaciones. Por eso muchas veces cuando ustedes van al campo, lo primero que les dicen los agricultores, los ganaderos es: ya pude limpiar mi terreno, ¿no? Es sacar todo el monte que está ahí, que crece finalmente, ¿no?, sin parar, para poder hacer algún tipo de actividad. ¿Por qué es esto? Es una zona de inundaciones, ¿no? Y es una zona de inundaciones naturales, pero también construida socialmente. Si uno ve todas las poblaciones que se encuentran ahí, que corresponden a todos los puntos, pues coincide bastante bien con toda la zona plana y con toda la zona que se inunda naturalmente, ¿no? Ahora, no todos somos igual de vulnerables a una inundación. Va a depender mucho desde el nivel socioeconómico, el tipo de construcciones, la conectividad que se tenga en las poblaciones para decir si uno es más o menos vulnerable, ¿no? Pero bueno, podemos ver con todos los puntos rojos que son de alta vulnerabilidad que sí, hay muchas zonas, hay muchas poblaciones que son muy vulnerables, y es interesante ver además cómo se distribuyen todas justamente en la zona donde se inunda más. Ahora bien, las inundaciones, y supongo que acá hay muchos tabasqueños, bueno, es parte de la cultura finalmente de la zona, son parte de la dinámica del paisaje. Ha habido inundaciones registradas, yo he encontrado desde el siglo XIX, y ahora lo importante que es, y en esos coloquios es, bueno, ¿cuál es el aprendizaje en términos de adaptación? Porque se pueden controlar las inundaciones, y vaya que en Tabasco ha habido programas para controlar, y siempre cuando uno habla de inundaciones es cómo se controla, pero finalmente cómo uno se puede también adaptar a esas inundaciones. Y eso es algo importante de ir viendo, bueno, qué tipo de acciones, qué tipo de programas, qué tipo de planes, y en términos del manejo de cuenca, se están realizando desde el comportamiento, del cambio de comportamiento de cada individuo hasta los programas gubernamentales para irnos adaptando a estos fenómenos. Y fenómenos que se han dado en el pasado y, bueno, y también se van a seguir dando en el futuro, vamos a dar, ¿no? Pero en términos de planes, bueno, hay tres grandes planes que se han establecido. En el 2003 ha habido un programa integral para inundaciones, era contra inundaciones, y han sido todas las obras de control de avenidas de los ríos de Tabasco. En el 2008 hay otro programa integral hídrico de Tabasco, también para el control de avenidas. Y en el 2013, bueno, ahora se acaba de presentar el nuevo proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua.
Y los tres, bueno, nos dicen hay que construir obras, hay que proteger a la población, control de avenidas. Ahora ya se está hablando, y un poco de lo que mencionaba Jorge Zavala anteriormente, de la ampliación de redes de estaciones hidrometeorológicas y otras acciones alerta, que sí, que corresponden a las primeras medidas de adaptación. Primero hay que saber ¿cuánto va a llover para comenzar a prepararnos? Son de las medidas de prevención. Esas corresponderían más o menos a decir, podemos comenzar a adaptarnos porque podemos comenzar a saber qué es lo que comienza a venir, ¿no? Pero bueno, al futuro. Esos son tres de los modelos que tiene UNIATMOS justamente. Y aquí lo que vamos a ver es ¿cuáles son las proyecciones de lluvia entre agosto y octubre, que son las épocas de lluvia, con un horizonte del 2050 al 2099 y con el forzamiento radiativo más bajo, ¿no? Y lo único que me interesa son proyecciones, pero lo único que aquí me interesa que vean es, pues, ¿qué pasa son tres modelos distintos? Uno, vean que los tres modelos distintos nos están hablando de cosas distintas, porque así es, cada modelo está construido con ciertas variables y ciertos algoritmos, pero lo que sí podemos ver es que dos de esos tres modelos sí nos están diciendo que el porcentaje de cambio en términos de precipitación pues va a estar aumentando, ¿no? Hay un rango de todas maneras, pero que sí puede haber probabilidad de más lluvia con estos tres modelos, a este forzamiento y con estos horizontes lejanos, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener más sistemas de alerta, nos pueden decir algunos modelos, hay incertidumbre, pero puede ser que haya una mayor probabilidad de lluvia, ¿no? Y ante esa incertidumbre, que es una incertidumbre climática y es una incertidumbre que pues todos tenemos que estar manejando porque la tenemos permanentemente, lo que además tenemos que ver es, bueno, ¿cuáles son los impactos de esto a los ecosistemas terrestres, epicontinentales y marinos? Porque una cosa es saber las proyecciones, pero otra es saber, bueno, ¿cuál puede ser el impacto de más precipitación con los tipos de ecosistemas terrestres, con el tipo de uso de suelo que tenemos, con el consumo de agua? Eso, ¿cómo va a exacerbar al problema de degradación de suelos, al problema de deforestación, al problema de urbanización? ¿Cómo podría exacerbar? Y la adaptación es eso, ya que tenemos amplios rangos de proyecciones climáticas, la adaptación también tiene que ser amplia, tiene que ser flexible. No podemos decir, hay un amplio rango de proyección climática, pero vamos a adaptarnos con presas. No, si tenemos un amplio rango, entonces también la adaptación tiene que ser amplia, tiene que ser flexible y sobre todo tiene que ser reversible. Porque si nos equivocamos, podemos entonces corregirla. Si nos equivocamos ante un tipo de infraestructura, pues va a ser mucho más difícil volver a sacar una presa porque nos equivocamos y no era el río realmente adecuado donde había que poner la presa, o nos equivocamos y construimos donde no había que construir. No, las medidas de adaptación tienen que ser flexibles, tienen que ser reversibles, tienen que basarse mucho en información y en acciones de prevención. Y bueno, y eso entonces nos llevaría, yo más que cambiar, quizás diría complementar nuestra respuesta ante las inundaciones, que no sean solamente estructurales, infraestructura, sino que también tengan un enfoque hacia los ecosistemas. O sea, no es cambiar los ecosistemas, es más bien decir que nuestro enfoque no solamente se base en infraestructura, sino se base en manejo de ecosistemas, ¿no? Ahora, en términos de las cuencas y en términos de la dinámica de las cuencas, todas las cuencas pueden generar servicios ambientales, que ayer se estaba hablando mucho de eso, ¿no? Ahora, esos servicios ambientales van a depender de la estructura de la cuenca, es decir, la estructura, los tipos de suelos, los tipos de vegetación, los tipos de uso de suelos, del funcionamiento de esta cuenca y del tamaño también de la cuenca. En general y en teoría, todos estos son los servicios ambientales que puede proveer
un buen uso de la cuenca, un buen manejo, poder respetar las partes altas donde va a haber mayor infiltración del agua y esa infiltración entonces cómo va a escurrir, ecosistemas riparios que nos puedan estar previniendo la cantidad de sedimentos en los ríos y bueno, y entonces así podemos tener que puede regular los máximos, los caudales, puede disminuir riesgo por inundaciones, puede disminuir vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos, regula el clima regional, regula la erosión de suelos y con eso disminuye los costos de potabilización y los asolves y preserva la biodiversidad. Teóricamente lo podemos tener manejando a la cuenca, es decir, realizando acciones que permitan potenciar esos servicios ambientales, ¿no? Si nosotros tenemos una cuenca esquemática, lo que vamos a ver es que muchas de las acciones en la cuenca, ¿cómo van a estar influenciando? Si tenemos procesos de deforestación, esto va a implicar la entrada de nutrientes y de sales a los ríos. Con procesos de sobrepastoreo, eso se va a significar la entrada de sedimentos a esos ríos. Ríos que van a pasar por bueno, además vamos a tener actividades mineras que ya hemos visto, incorporan metales pesados, drenaje ácido y sedimentos que también llegan a los ríos, lo acabamos de ver muy bien, ríos que van a atravesar por municipios, 20%, solamente el 20% de ellos tiene algún tipo de tratamiento de agua, es decir, que los ríos se van a estar llenando de metales pesados, de basura, de coliformes, cuando pasan por los corredores industriales van a recibir antibióticos, van a recibir hormonas, ¿no? Y luego tenemos toda la parte de la agricultura, sobre todo mecanizada, y que como contaminación difusa nos está incorporando finalmente compuestos organoclorados, metales pesados, sedimentos, y todo en algún momento llega a esos ríos. Y claro, luego nos encontramos que el 70% de los ríos de México tienen problemas de asolve, de eutrofización, de contaminación, de pérdida de especies acuáticas. Pero el problema no son los ríos. El problema es que los ríos están recibiendo todo lo que finalmente se está generando en la cuenca, ¿no? Y finalmente esos ríos están siendo represados, lo estamos viendo, y vamos a ver que el impacto de las presas sobre la calidad de los ríos también es muy alta porque retienen agua, retienen sedimentos, hay cambios en las condiciones físicas y químicas del agua, ¿no? Entonces, cuando uno se dice el manejo de cuenca o en términos de la dinámica de la cuenca, bueno, todo esto llega a la costa finalmente afectando manglares, afectando condiciones de hipoxia. Y lo que estamos viendo entonces es que el río, el agua, es nuestro mejor indicador para saber lo que está pasando en la cuenca. Muchas veces es que el río y la calidad del agua y la cantidad y la temporalidad de esta agua es como el indicador de la fiebre en el organismo humano. Hay fiebre y lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué hay detrás de la fiebre? Pero uno no va al doctor para decir, cúreme la fiebre. Uno va y dice, bueno, la fiebre me está indicando que tengo algo más. Bueno, el río es eso, el río me está diciendo algo está pasando. Tengo una gran carga de sedimentos, tengo una gran carga de contaminantes, de metales pesados. Algo está pasando con todo este sistema porque no tengo la capacidad de diluir todo esto, ¿no? Y todo esto entonces genera muchos impactos. Y entonces por eso es que la cuenca tiene esa capacidad de tener un impacto acumulativo, que todas las acciones que se van realizando generan impactos acumulativos y donde se siente es en las partes bajas, a donde estamos ahora, ¿no? Y bueno, en términos nada más que de uso del suelo, que es el primer detonador de cambio en una cuenca, cuando vemos la cuenca del Grijalva, que es la parte de la izquierda, no vamos a hablar ahora de la parte del Usumacinta porque es absolutamente otra historia, pero vemos en términos de cambio de uso del suelo, pues que sí, ha cambiado mucho. Alrededor de Villahermosa, ahí tengo esto, alrededor de Villahermosa hay un gran cambio de uso del suelo y también en las partes altas de las cuencas, bueno, sí vemos que hay grandes cambios de uso del suelo. Bueno, ¿cuál va a ser el primer impacto de este cambio de uso del suelo? Lo primero que vamos a ver es que en términos del famoso ciclo hidrológico, cuando hay una cuenca forestal, bueno,
la mayor parte se va a liberar en términos de evapotranspiración. Hay un poco de infiltración en función de los suelos, puede haber una percolación y un 10% que se puede decir en términos de escurrimiento. Esto es para un caso en específico, pero no importa dónde estemos, las proporciones se mantienen. Pero a medida que aumenta la impermeabilización o el cambio de uso del suelo, cuando hay un cambio de uso del suelo, finalmente las condiciones físicas de los suelos cambian, hay mucho más compactación y no hay capacidad de infiltración. Entonces, a medida que esto va aumentando, el escurrimiento va aumentando. Entonces, con el cambio de uso del suelo, cuando los suelos son cada vez mucho más compactos, lo que va a pasar es que va a haber una mayor cantidad de escurrimiento. Entonces, nos suena a todo lo que acabamos de estar oyendo entre hoy y ayer. Pues sí, hay mayor cantidad de escurrimiento que llega a las partes bajas, ¿no? Y en términos de represamiento, hemos oído la dinámica de las presas, la importancia de las presas, y no lo voy a discutir, pero también es darle la otra parte, la otra cara de la moneda de las presas. Cuando ustedes tienen un río natural, bueno, el río recorre, y en el recorrido del río hasta el mar, digamos, hay una dilución de contaminantes, hay ecosistemas acuáticos que se mantienen en los ríos, pero ¿qué pasa cuando comienzan a haber esos tipos de interrupciones, ¿no? Y el río llega a una presa? Bueno, puede haber emisión. Si hay vegetación, emisión de metano, va a haber depositación de sedimentos, de todo lo que son los metales pesados, de los órganos clorados, de materia orgánica, muchísima materia orgánica, y con eso entonces también estamos cambiando, bueno, hay un cambio de la temperatura misma del agua, entonces hay un cambio aquí de las condiciones hídricas. Esto puede haber otra presa y va a suceder lo mismo, y finalmente llegamos hasta la parte de la emisión del río, acá puede ser en el agua, y donde va a faltar, bueno, hay falta de agua, primero, de nutrientes, de materia orgánica, de sedimentos y de la variabilidad de estos caudales de inundación. Porque aunque ustedes digan aquí siempre se está inundando, bueno, de todas maneras hay unas modificaciones para los ecosistemas que se encuentran en la planicie y que entonces también su capacidad de retención, la capacidad de biodiversidad que pueden tener, y con el cambio de biodiversidad es el cambio de funcionamiento también, la cantidad de servicios ambientales que pueden estar proveyendo en términos de retención de sedimentos, bueno, también está modificándose, ¿no? Y también lo que va a pasar en términos ecológicos es que, pues sí, tenemos una escalera para todo lo que son peces, ¿no? Y las presas, hay presas que ya están adecuadas para esto, estas presas todavía no están adecuadas, pero ¿qué pasa entonces con toda la parte del hábitat acuático con las presas, ¿no? Entonces, no perdamos de vista el bosque por ver el árbol. Estamos viendo el problema de inundaciones nada más, pero acompañado con el problema de las inundaciones, porque hay una ciudad, hay un cambio de hábitat y un cambio ecológico muy fuerte. Y que quizás ahora en las ciudades no lo estemos viendo porque no dependemos tanto de ese hábitat, pero si ustedes van al campo van a comenzar a decir, antes había pesca ribereña, ahora no hay pesca ribereña posiblemente, han cambiado las especies, hay muchas más especies invasoras, no hay tampoco una cuestión de ecosistemas riparios, hay inundaciones donde antes no habían inundaciones. Entonces es ver el problema mucho más amplio y no solamente desde la perspectiva de estamos en la ciudad y este río que siempre ha estado aquí ahora nos está estorbando, ¿no? Y entonces sí, cuando hay unas cuencas que están ecológicamente alteradas, hay muchos de estos parámetros que se encuentran alteradas a diferencia de una cuenca forestal. Entonces, en términos de la dinámica de cuencas, hay una dinámica que es longitudinal, donde es muy importante la parte de escurrimientos y sedimentos, y esto se va a ver alterado. La parte lateral también, donde tiene que haber una interacción entre la parte ribereña y la parte terrestre, en términos de carbono orgánico, de sedimentos, en la biodisponibilidad de metales pesados, que también se ve alterado.
y también en términos de agua y mantos freáticos y agua subterránea, que también la estamos alterando, porque finalmente las presas son los lugares donde no hay una interacción de agua superficial y agua subterránea. Lo que se quiere de las presas es justamente que el agua se retenga, ¿no? Que el agua no se pierda, ¿no? Que no pase, que simplemente circule. Bueno, entonces no hay una retroalimentación con los mantos freáticos. Y bueno, y hay una gran modificación. Entonces es pensar que también todo esto estamos modificando cuando estamos alterando todo el sistema hidrológico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de manejo de cuenca, y que si yo comienzo a preguntar aquí qué es manejo de cuenca, y cada uno va a tener una visión distinta de lo que es manejo de cuenca, muchas veces dicen manejo de cuenca es reforestación en las partes altas. Y así de sencillo. Pero manejo de cuenca vamos a ver que puede ser es mucho más que eso, ¿no? Uno es la posibilidad de limitar un espacio geográfico, natural y social, ¿no? Donde se pueden entender estas relaciones causales entre el manejo y el ciclo hidrológico. Porque no es solamente decir estamos en la cuenca de Grijalba y se acabó, sino es entender estas relaciones causales de cómo funciona el ciclo hidrológico y cuáles van a ser los impactos por la transformación terrestre, ¿no? Entender un territorio que está ocupado, organizado y gestionado por una población como reflejo de toda su historia, porque puede ser una cuenca natural por los límites naturales, pero también hay una cuenca social porque está conectada finalmente, ¿no? Hay posiblemente que en las partes altas en Chiapas se pueden sentir más a gusto siendo no como cuenca del Grijalba, porque finalmente no sienten la cuenca del Grijalba, lo que están en la parte de arriba de una cuenca, sino como otra parte de cuenca, porque tiene una conexión comercial, social y cultural con otras poblaciones en otras cuencas, y hay una interconexión física de las poblaciones, aunque estén distantes entre ellas. Ustedes están relacionados con las poblaciones de las cuencas altas, aunque no las conozcan, y ellos no los conozcan a ustedes, pero hay esta interconexión física con Ocotepec, por ejemplo, porque el agua los está conectando, ¿no? Entonces el manejo de cuenca trata de recuperar todo esto, y manejo de cuenca sobre todo se trata de hacer una estrategia colaborativa, porque acá el problema es inundaciones. Ustedes vayan a Chiapas y están en la misma cuenca y el problema no son inundaciones, el problema va a ser disponibilidad de agua, y el problema va a ser calidad de agua, y el problema puede ser erosión de suelos. Y estamos hablando de una misma cuenca. Si no hay una visión compartida de lo que es la cuenca, si ustedes no logran tener una visión compartida con la gente de Chiapas, nunca va a poder haber un manejo de cuenca. Ustedes están en una cuenca, veamos de la parte nacional, con Chiapas y Tabasco. Por más que ustedes digan, estamos inundándonos, algo hay que hacer en la parte de arriba, si no tienen la visión compartida de decir, a ver, hemos alterado la cuenca, reconocemos que arriba hay problemas de erosión, ¿cómo atendemos los problemas de erosión? ¿Cómo se atiende el problema de deforestación? Desde la preocupación de Tabasco y de Chiapas. ¿Por qué a Chiapas le interesaría tener una mejor conservación de suelos? ¿Por qué a Chiapas le interesaría tener una mayor reforestación? No es decir desde acá abajo de la cuenca, oigan, ustedes tienen que reforestar. Es poder encontrar ahí mismo los incentivos de por qué a ellos les interesaría reforestar, ¿no? Luego tendría que haber una participación representativa e informada, y eso lo vamos a ver en términos del tamaño. Estamos hablando de una cuenca muy grande, creo que son como 90,000 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando se dice, ayer el doctor Sarucán nos decía mucho, se requiere información. Uno, ¿qué tipo de información? Y dos, ¿cómo las poblaciones de esos 90,000 kilómetros cuadrados reciben esa información? Hay una participación informada, finalmente, ¿no? El liderazgo, la negociación entre actores, y esto no es una gestión neutral, es una gestión política finalmente, y el manejo de cuenca no son acciones técnicas, no es una reforestación, sino finalmente son decisiones políticas de qué se tiene que hacer y dónde, ¿no? Tenemos un organismo, tenemos una institución, y es la única institución que tiene el nombre de Cuenca, y que finalmente está
está construida y las atribuciones van en términos de la coordinación y la concertación, lo cual es muy importante, ¿no?, en términos de manejo de cuenca. Pero la tenemos en un territorio de 91.000 kilómetros cuadrados. Y yo no sé ustedes, la gente de Tabasco, cuán relacionados se pueden estar encontrando con todo lo que está sucediendo en el Usumacinta, por ejemplo, ¿no? Si la realidad de lo que puede suceder en el Usumacinta les es cercana o no les es cercana, ¿no? Son 122 municipios, entonces comiéncele a aumentar en una mesa, por lo menos tendrían que ser 122 actores. Yo sé que ahorita es un representante de los municipios. Entonces elijan entre los 122 municipios, los cuales cada uno tiene un problema de drenaje, de alcantarillado, de residuos sólidos, problemas porque están en la parte de arriba, en la parte de abajo, con más o menos inseguridad. Elijan a un representante y que ese va a tener la visión compartida de los 122. Lo cual ya es muy complejo. 5 millones de habitantes, 3 estados, y Campeche finalmente, Grijalba es la menor de sus preocupaciones, Tabasco y Chiapas, con visiones y problemáticas muy distintas. Y otro punto, que es una cuenca transfronteriza. Y eso todavía no entra a la discusión ni siquiera. No hay ni siquiera acuerdos formales, serios, duraderos con Guatemala que puedan decir cómo vamos a hacer un manejo de esta cuenca, ¿no? Entonces, un poco para decirles, porque con esto yo termino, uno, las inundaciones tienen varias caras. No nos quedemos con la cara de que cómo vamos a controlarla, sino con la cara de que es un fenómeno más de lo que viene a ser el manejo de cuenca, de que un control de esas inundaciones va a tener muchas otras repercusiones y que no se están poniendo en discusión. Se quiere decir cómo se controla la inundación y no se está ni siquiera viendo qué va a implicar para estos ecosistemas ese control de las inundaciones y que luego nos puede pagar factura. Ahora hablamos de inundaciones y luego vamos a poder estar hablando de retroceso de la costa, porque ya nos echamos todos los humedales. ¿Y por qué? Porque no habían sedimentos que llegasen a los humedales, o porque no había materia orgánica que llegase a los humedales, porque todo se está quedando detrás de las presas. Entonces, nada más es meter un poquito en la discusión la otra cara de que las inundaciones también es parte de un flujo, es parte de una alimentación de otros tipos de hábitats, y cómo metemos en la ecuación entonces la conservación de todos los ecosistemas junto con la seguridad de la población, y que cuando hablemos de manejo de cuenca no estemos hablando de acciones técnicas, sino estemos hablando realmente de cómo transformamos este tipo de instituciones para que estén más adecuadas a la cuenca de Grijalba en este momento, ¿no? Bueno, con esta... perdón. Ok, sí. Y con esta bella vista yo termino. Muchas gracias.